Continuando con el programa, en esta segunda secuencia, como ya bien saben, hablaremos en esta ocasión de los programas que el Estado está proponiendo al mercado, ¿no? Programas como Reactiva, PAE, etcétera. Hablaremos también de lo que está haciendo por cuenta propia las entidades financieras. Para esto tenemos como invitado a Pedro Luis Grados Smith. Él es actual director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Bienvenido, Pedro Luis. Gracias por tu participación. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Comentar que esta sección viene auspiciada por Global Innovation Consulting, que es una empresa consultora que ofrece un sistema único en el mercado, denominado Quantum Business, mediante el cual se brinda toda clase de información que las firmas reconocidas y sistemas modernos no logran descifrar. Con esta innovación se logra obtener diagnósticos acertados, se realizan implementaciones técnicas con gran efectividad y brinda soluciones ante cualquier desafío organizacional. Sus principales servicios son detectar nuevos consumidores, brindar información precisa para solucionar cualquier crisis organizacional y trabajar con cada área de la organización. Contáctelos a través de sus redes que aparece en pantalla. Bien, gracias, Pedro, nuevamente por tu participación. Antes de comenzar la entrevista, quisiéramos pasarte con el equipo de producción un reportaje periodístico que hemos realizado con respecto a las facilidades que está dando el sector privado y el Estado para la reactivación económica. Debido a la actual crisis económica que atraviesa el país, diversas empresas de distintos sectores productivos no se han recuperado de la situación. El Estado brindó programas como Reactiva Perú, FAE MIPE o FAE Turismo con el fin de ayudar a cumplir las necesidades económicas durante el estado de emergencia por coronavirus. A inicios de marzo, el gobierno anunció la reprogramación de créditos de los programas Reactiva Perú y FAE MIPE. Se está ampliando un año más el periodo de gracia y tienen un periodo de hasta 3 años para pagar la deuda en su totalidad. Durante el periodo de gracia, las pequeñas empresas van a pagar las mismas tasas de interés, mientras que las medianas y grandes empresas una comisión leve, señaló Waldo Mendoza Bellido, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. En ambos casos, un año de gracia adicional. En ambos casos, hasta 3 años más para pagar la deuda a tasas de interés razonables. Además, el ministro señaló que, de no darse la reprogramación de créditos, habría una pérdida de 8.100 millones de soles por créditos de Reactiva Perú. Este dinero no podría ser pagado por empresas privadas, ya que los créditos tienen garantía estatal y lo tendría que asumir el Estado peruano. El número de empresas que han quebrado en el año 2020 no es muy distinto al del año 2019, debido a que se han podido sostener con los préstamos. Por ello, el gobierno diseñó programas de reprogramación para aliviar a las empresas. El número de quiebras registradas en el año 2020 no es muy distinto al del año 2019. Sin embargo, no hay que confiarse mucho, porque buena parte de las empresas están viviendo con el crédito que le dio Reactiva, FAE MIPE, FAE Turismo. En mayo van a empezar a pagar y allí podrían observarse las dificultades. Por eso que preventivamente el gobierno está diseñando estos programas de reprogramación que le dará un oxígeno adicional a estas empresas. La condición para acceder a esta reprogramación en el caso de las pequeñas empresas de Reactiva Perú que hayan recibido entre 90.000 y 750.000 soles es de registrar una caída de al menos 10% de sus ventas en el cuarto trimestre del 2020. En el caso del FAE MIPE, la reprogramación se hará considerando a todas las MIPEs que accedieron al préstamo con garantía del Estado. Por otro lado, César Huasaca, presidente de la ADEF, se encuentra totalmente en contra de la ampliación del periodo de gracia para préstamos de Reactiva Perú. Él sostiene que este gasto solo ha favorecido a las grandes empresas y no se ha invertido dinero para generar más puestos de trabajo y evitar la informalidad. Hay que tener en cuenta que hay prestamistas usureros,
quienes nos pueden involucrar en problemas graves, ya que en casos se encuentran metidos en narcotráfico, lavado de dinero, etc. Es una dificultad que se da sobre todo en los microempresarios. Para ello, Daniel Linares, socio del estudio Linares, señala que debemos averiguar con quién se está contratando, si es una persona natural o jurídica, y tener en claro las condiciones en las cuales se está adquiriendo el préstamo. Tengo que averiguar con quién estoy contratando. Evidentemente, si lo hago con un banco, una institución financiera, no tengo problemas porque son entes regulados. Pero si lo voy a hacer con una persona natural o una persona jurídica de la cual desconozco de dónde sale su dinero, me tengo que preocupar de saberlo, ¿no? Después de ver el reportaje periodístico, hemos visto en la nota que se está dando un plazo máximo hasta de 3 años para poder pagar los créditos de los programas que está lanzando el Estado. La pregunta es, ¿qué sucede después de los 3 años si las empresas no pueden pagar, todavía están en una situación difícil y no pueden pagar este préstamo otorgado? ¿Qué ocurriría o qué pasaría? A ver, perfecto, son varios temas, ¿no? Primero, un crédito a 3 años es largo plazo. Lo que hacen las instituciones financieras formales es van evaluando permanentemente cómo va el desempeño del cliente y en función de eso, cada empresa es un caso particular y debería conversar con la institución financiera formal. Pensando en el reportaje, lo primero que habría que decir es que los resultados de las empresas están directamente vinculados con la estrategia que se aplicó el año pasado de cierre de la economía. Fue uno de los cierres más duros a nivel internacional. Probablemente fue un cierre excesivo. Un ejemplo claro es el sector minero, que desde muchas perspectivas no debió cerrar. Pero bueno, regresando, ¿qué es lo que ocurre? Eso generó una caída del Producto Bruto Interno de aproximadamente 11%, y los estimados oficiales de este año es de un crecimiento del producto, probablemente el más alto de América Latina y de los mayores del mundo, de aproximadamente 10%, incluyendo el efecto del cierre parcial del mes de febrero. ¿Por qué esto es importante? Porque si esta recuperación se da, las empresas tienen una oportunidad. Indudablemente va a depender de cada sector. Hay sectores como los restaurantes que están parcialmente abiertos, hay otros sectores que todavía no abren al 100% y ni siquiera tienen autorización, tipo gimnasios, por ejemplo, y algo vinculado al teatro, cine, etc. Entonces hay que ubicarse en cada sector. Lo importante es si uno ya accedió a cualquiera de estos créditos reactiva que efectivamente tienen garantía del Estado entre 80 y 98%, dependiendo del crédito, o FAE, lo importante es que se acerquen donde su intermediario financiero formal, y ojo, pongo énfasis en intermediario financiero formal. Hay que ir a un banco, hay que ir a una caja municipal, hay que ir a una financiera que están reguladas y que forman parte del mercado financiero formal. Esto es fundamental. Hay que tratar de evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de crédito informal, donde ahí sí las tasas de interés son significativamente superiores a la actividad formal. No digo que las tasas no deban de seguir cayendo, pero además, en el caso de Reactiva, que ha sido un esfuerzo del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía, realmente las tasas de interés han sido muy bajas, han sido muy competitivas, en promedio fueron 1.4%, oscilando entre 0.5 y 5.5%. Por eso realmente es importante tratar de acceder a este crédito formal, y lo otro tiene que ver ya con la estrategia de cada empresa y cada sector, ¿no? Y tiene que ver con la apertura del mercado y en qué medida las empresas se van adaptando a esa apertura. Y aquí la variable no está en las empresas, va a depender, pensando en las experiencias de otros países, básicamente en el control de la enfermedad, y el control de la enfermedad tiene 2 pilares, ¿no? Uno es la vacunación, que viene al ritmo que viene, lo importante es acelerar el proceso de vacunación para que la apertura se pueda dar, y 2, mientras esto no se dé, son todas las medidas de control en lo que se refiere a distanciamiento, lavado de manos, etcétera, etcétera. Pero si ese proceso se va dando, lo importante es que las empresas cuenten con capital de trabajo, obtengan este financiamiento en función, repito, de cada sector, y ingresen a actividades donde probablemente no se habían desarrollado, o a canales nuevos. Por ejemplo, hoy día más que nunca el tema virtual es fundamental. Desde utilizar el WhatsApp hasta establecer una página web propia y generar todos los esquemas de delivery posibles. Ojo que los restaurantes pueden atender 24 horas al día por delivery, pues aprovechemos ese delivery.
La pandemia llegó para cambiar el mundo. Después de la pandemia controlada, no vamos a regresar a un escenario de normalidad pre-pandemia. ¿Por qué? Porque de alguna forma hoy día los canales virtuales, las ventas por internet, etcétera, adquieren importancia. Y esto en el largo plazo significa un ahorro de costos. Por otro lado, desarrollar nuevos negocios. Por ejemplo, la educación virtual hoy día es fundamental. El capacitarse en la utilización de medios virtuales es fundamental. Yo diría que acá lo importante es la reacción del gobierno de generar esta prórroga ha sido fundamental, porque si se volvió a cerrar la economía, no en la magnitud de hace un año, pero se volvió a cerrar la economía, era importante dar estas facilidades. Hay que aprovecharlas, hay que tocar la puerta de las instituciones financieras y hay que generar una nueva estructura y preocuparnos sobre todo del presente año. Por otro lado, y aquí cierro, es fundamental que los distintos candidatos políticos le den certidumbre a la economía. Si una fortaleza tiene el Perú, y esto es reconocido por el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, es nuestra estabilidad macroeconómica que ha permitido que el país se endeude a tasas de interés bajas. Entonces, si mantenemos esta estabilidad macro, las instituciones financieras van a poder dar estos créditos y los empresarios medianos y pequeños tienen que acercarse a las instituciones y conversar caso por caso, ¿no? Correcto. Entonces, el Perú va a tener se estima un crecimiento del 10% este año, ¿verdad? Debería, indudablemente, todo esto es un estimado en función del ajuste y del cierre de la economía que se dio, y recordemos diciembre, después de 10 meses de caída, ya tuvo un crecimiento diciembre 2020 versus diciembre 2019. Febrero probablemente se va a dar una caída por el cierre, y ahora en marzo, el número que recién aparece, el de marzo aparece en mayo, pues con un mes de retraso, debería ser un crecimiento significativo, porque en marzo ya estuvo cerrada la economía del 15 de marzo al 30 el año pasado. Entonces, aprovechemos esto, seamos conscientes de la apertura y sobre todo mantengamos todas las medidas contra la pandemia, ¿no? Bien, y con respecto a los programas que está lanzando el Estado, ¿cuáles son todos los programas y sobre todo cuánto debe de facturar la empresa para acceder a cada programa? A ver, Pedro. el cuadro no lo tengo en ese momento al 100%, pero los programas están abiertos a todas las empresas, desde la Claro, microempresa Perú, y Reactiva, ¿no? y FAE-MIPE, ¿no? Y ojo que en el caso de MIPE no hay requisito, en el caso de Reactiva efectivamente hay requisito de si las ventas han caído en un porcentaje determinado el año pasado. Reactiva está abierto a toda la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? ¿Qué significa eso, Pedro? Que esté abierto, por ejemplo, yo tengo mi empresa y la abrí a fines del 2019, justo comenzando la pandemia. ¿Qué hago si no he facturado? No, bueno, si no he facturado, lo que pasa es que, ojo, esta es una reestructuración de los que ya aprovecharon Reactiva, ¿no? No es el nuevo crédito tiene otro camino. Si yo ya utilicé Reactiva y tenía que pagar, tengo la posibilidad de reestructurar, reprogramar mi pago, pero sin ninguna limitación, ¿eh? O sea, y ahí esto es lo importante. Y otro aspecto es que de los casi 60.000 millones de soles de crédito de Reactiva, por ejemplo, de todos los programas en general, ojo que el 46% han sido MIPES, o sea, micro y pequeña empresa, y el 4.9% del monto total ha sido mediana empresa, es decir, la mitad de los créditos han sido otorgados a micro, pequeña y mediana empresa. Es verdad que la otra mitad a la gran empresa, pero esto es natural, porque esto ha sido abierto para todos los sectores. Ahora, si vamos a cantidad de empresas, indudablemente la micro y pequeña es mucho más numeroso. Ahora, el camino es distinto si estamos hablando de nuevos créditos. Ahí yo diría, hay que ver los programas que se mantienen abiertos, pero hay que acercarse sobre todo a las instituciones microfinancieras, ¿no? A los bancos especializados en microfinanzas, a las financieras especializadas, a las cajas municipales, rurales, a las pymes, entonces, y tocarle la puerta a COFIDE y a los programas de Produce de apoyo. Entonces, acá hay que ser muy proactivos y hay que realmente tener fe en esta recuperación, que va a depender de todos, porque acá hay un tema de expectativas, ¿no? Y las expectativas, acá la inversión pública también es fundamental, porque el inversionista privado suele reaccionar ante una
recuperación inicial de la inversión pública. Yo diría, y mi consejo es, acérquense a su sectorista crediticio, conversen con él, vean todo el abanico de alternativas que hay y caso por caso generen su cronograma, ¿no? Bien, y para finalizar, Pedro, ¿qué está haciendo el sector privado? ¿Qué están haciendo las diversas entidades financieras? ¿También están otorgando sus propios programas, sus propias facilidades, sus intereses han cambiado, sus tasas? ¿Qué está haciendo el sector privado al respecto? La pregunta es muy importante porque si bien el Estado, por ejemplo, en Reactiva garantiza entre el 80 y el 98%, hay un porcentaje de riesgo que asume la institución financiera privada. Mi recomendación, mi comentario a las instituciones financieras privadas es que más que pensar en un margen financiero inmediato, deben de pensar en mantener clientes a largo plazo. Entonces, a ver, para hacernos una idea, el crédito ha subido el año pasado. Si no fuera por los programas del Estado, el crédito habría bajado. O sea, acá el rol del Estado ha sido fundamental, como lo es en casi todos los países del mundo en momentos de crisis, ¿no? Finalmente tenemos que pensar en un equilibrio entre el Estado y el sector privado. Yo lo que diría es que no hay ningún problema de liquidez, hay mucho dinero en el mercado, el país y las instituciones financieras tienen la posibilidad de obtener más dinero en el exterior, no solo en el mercado peruano, y por lo tanto líneas hay. Las tasas de interés en promedio han caído, pero básicamente por este apoyo del Estado, y hay mucha, digamos, mucha creatividad y muchos programas, pero que tienen que ser pensados en reactivación, en un cliente en emergencia, en cuidados especiales. No estamos en una situación normal. Entonces ahí también hay una responsabilidad de las instituciones financieras en dar estas facilidades de mediano y largo plazo, ¿no? Bien, ha sido Pedro Luis Graus Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, ¿no? Gracias, Pedro, por tus comentarios, por la información que nos has dado. Esperamos tenerte nuevamente en el programa para ¿no? pedirte nuevamente tu participación en un tema relevante como este. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. No, muchas gracias por la invitación, ¿no?